¿Cómo están, amigos televidentes? Bienvenidos a Hora Cero, su programa que entrevista a los personajes que hacen noticia a nivel nacional e internacional y por supuesto también los temas que a ustedes les preocupa. Soy José Toledo, bienvenidos a una nueva semana de su programa Hora Cero. Les saludamos y también les prevenimos que nos están viendo a través de RTW24. Hora Cero se transmite en 24/7, en multiplataformas, en CNT, en Canal 14, Claro, Canal 14 también, y en RTU, en DirecTV, a partir de las 5 de la tarde. Un saludo cordial a los migrantes que nos siguen en Estados Unidos y también en Europa. En Colombia ocurrió un hecho terrible. Se intentó asesinar a Miguel Uribe, precandidato de la derecha a la presidencia de la República, y para conversar sobre este tema que realmente ha impactado no solamente a Colombia, sino a diferentes partes del mundo, está con nosotros Juan Fernando Jaramillo, politólogo, periodista y amigo colombiano que está justamente en Colombia para hablarnos de este tema. Es un milagro, y esto lo catalogan propios y extraños, católicos, creyentes o no, después de 2 disparos en la cabeza, Miguel está no a salvo, está gravísimo, pero al menos se ha salvado de morir de acuerdo a los datos periodísticos y también de la Casa de Salud donde está en Bogotá. Juan Fernando, un gusto saludarte, ¿cómo estás? José y la audiencia, uno después de transitar desde el año 1982, los narcos se meten en la política. Hasta el día de hoy, pues hemos tenido todos los inconvenientes habidos y por haber sobre el narcotráfico en campañas políticas, candidatos. Incluso aquí Pablo Escobar fue congresista. Y de ahí para adelante, audiencia y José, pues hemos tenido todas estas situaciones. Una candidatura de César Gaviria, que en esa candidatura presidencial murieron 4 candidatos presidenciales, fueron asesinados. Ahí está Luis Carlos Galán, está Bernardo Jaramillo, Álvaro Gómez Hurtado. Mucha gente ha muerto porque la mano criminal del narcotráfico y el terrorismo le han metido la mano duro a eso allí. Bueno, lo que ha sucedido el día de ayer tiene unas aristas, a mi manera de leerlo, a la opinión pública y a usted, José, y es que como no tenemos un estadista en la presidencia de la República, sino un agitador, pues las personas creen que lo que dice él, que son los insultos, trata a los expresidentes de ampones, de asesinos, a los congresistas de asesinos, de nazis, de fascistas, a los empresarios de bandidos, de esclavistas. Todo eso va configurando una situación muy complicada para la tranquilidad democrática de todos aquellos que hacen el ejercicio para llegar a la presidencia de la República y al Congreso de la República, que se llevará a cabo el próximo año. Ahora bien, como tenemos es un agitador y con algunos ministros que hacen lo mismo, hacen lo propio, pues las corrientes se levantan. ¿Y sabe por dónde se están levantando, José y audiencia? Por las redes. Las redes hoy por hoy en Colombia que habitan en contra de la democracia, porque las redes hacen eso, buscan desestabilizar la democracia con las mentiras, con la posverdad, etcétera, etcétera. Entonces ponen en condiciones desfavorable, a todos aquellos que están buscando, como decimos en Colombia, el solio de Bolívar. Ahora bien, hay sin duda lo que sucedió ayer con un joven promisorio que es, como bien lo dice usted, una persona muy cercana al presidente Álvaro Uribe Vélez, pues nos lleva al traste con la tranquilidad política en este ejercicio tan temprano, porque es que a nosotros se nos viene la presidencia en mayo, es en mayo del año 26, o sea, está muy temprano para que estemos en estas condiciones.
no hay un solo arreglo social para contrarrestar la delincuencia. No lo hay. Mire, José y audiencia, tenemos el 70%, según la defensora del pueblo, que el 70% del territorio colombiano están caminando libremente las bandas criminales del narcotráfico. Entonces, José, estamos en peligro, todos los colombianos, está en peligro la democracia colombiana y los odios con que se manifiesta el gobierno hacia sus contradictores ponen en calzas prietas la seguridad de toda la oposición. A esta hora, Juan Fernando, vamos a dar paso también al asambleísta Jorge Chamba, asambleísta de ADN en Ecuador, con quien vamos a conversar sobre las leyes que han sido aprobadas y que tienen que ver también contra la lucha contra el narcotráfico y, por supuesto, la delincuencia y la corrupción. Pero antes de eso, Juan Fernando, en este momento de este fin de semana trágico, sangriento y demás, han habido marchas, han habido reacciones a nivel nacional e internacional. ¿Se conoce algo con respecto a las primeras investigaciones de este asesino o presunto asesino que fue capturado, que aparentemente tiene entre 14 y 15 años? ¿Se conoce algo más? Se decía que su celular fue encontrado, luego que se perdió, que habían otros detenidos, etcétera. Sin duda, es increíble que cuando se le dispara al asesino, al que quería acabarle la vida a Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial, lo hieren en la pierna, cae al piso, lo tienen, digamos, entre protegido y aprehendido, pero se pierde el celular. Eso es absolutamente irracional. Cuando ya lo tenían listo y que él estaba diciéndole a la policía y a los escoltas: yo voy a decir quién fue, voy a decir los teléfonos, voy a decir los nombres, voy a decir todo, y se pierde el teléfono. Lo otro, José y audiencia, quiero decirle a los ecuatorianos, a nuestros hermanos ecuatorianos, lo siguiente: este joven, este adolescente, no un niño, un adolescente, estuvo en lo que aquí se denominaron la primera línea. La primera línea fueron los que el presidente Petro y una persona que se llama Gustavo Bolívar, que hoy hace parte del gobierno, patrocinaron esa primera línea para desestabilizar en el año 21-22 la democracia colombiana. Vandalizaron ciudades, asesinaron policías, asesinaron civiles. O sea, él hizo parte de eso que llamaron la primera línea y está reseñado en las líneas de la Fiscalía y de la Policía, de tal suerte que no es la primera vez que él estaba en esas andanzas, José. Bueno, me imagino las investigaciones darán a conocer lo que ha ocurrido. Sin embargo, más allá de aquello, el nivel de violencia y, por supuesto, la memoria histórica trágica que tiene Colombia volvió a surgir, y definitivamente para quienes hemos hecho coberturas desde hace muchísimos años en Colombia y hemos podido entrevistar a gente que ha vivido esta tragedia, indudablemente pues nos conmueve mucho más, y esperamos que no vuelva a ocurrir primero y que eso tampoco se repita en nuestro país. Estamos prácticamente enlazados, no hay fronteras, tenemos familiaridad total, colombianos y ecuatorianos, y lo que siempre aspiramos es que exista paz y tranquilidad, pero la verdad es que cada día se convierte en un desafío, inclusive para muchos, salir a la calle. Así que dramático lo que está sucediendo, y por supuesto vamos a hacerle un seguimiento respectivo. Volvemos contigo en breves instantes. No sé si ya está con nosotros el asambleísta Jorge Chamba. ¿Todavía no? Bien. Juan Fernando, a esta hora, la reacción del presidente Petro, que ha sido, también ha tenido reacciones de todo tipo, críticas, es decir, él es un presidente de izquierda, indudablemente él ha dicho que han amenazado inclusive a hijos de sus ministros y a su propia hija, aduciendo que
los que asesinaron, o los que intentaron asesinar, mejor dicho, a Miguel Uribe, los que están detrás de aquello, son enemigos del gobierno. ¿Cómo se interpreta todo esto y qué es lo que sigue en Colombia? No, mire, José, el tema del presidente de los colombianos es muy complejo. En la locución que hizo para lamentar el atentado contra Miguel Uribe Turbay, se dedicó a hablar de lo cósmico, señaló a la madre de Miguel Uribe como árabe, habló de la vida, de animales, de ríos y demás, pero también dijo dos cosas que me parecen absolutamente reprochables y que uno no puede entender, escuchar a nuestro presidente en esas circunstancias, en esas narrativas. Lo primero que dijo es que la madre de Miguel Uribe fue secuestrada y asesinada. Y dijo que él había bailado con la mamá de Miguel Uribe en los montes de Colombia cuando ella estaba en esas condiciones de secuestro. Cosas bastante extrañas. Pero lo siguiente es que Miguel Uribe tuvo un abuelo, presidente de Colombia, y dijo que era un asesino, que había asesinado 10.000 personas. Y estaba en la locución para darle un apoyo y protección verbal a la familia y a Miguel Uribe. Y termina diciendo que el abuelo era un asesino y que la mamá en los montes de Colombia, cuando estaba secuestrada, bailó con él. Eso es de locos, José. Bueno, de verdad. Inclusive escuché también a Ingrid Betancourt, que estuvo secuestrada por las FARC 7 años, que también estuvo en una de las marchas y también dio a conocer justamente su rechazo con respecto a lo que ha mencionado el presidente Petro. Indiscutiblemente, en lugar de unir en estos momentos al país, más bien todas estas declaraciones dividen. Hay más marchas, se paraliza el Congreso, hay una suerte de reunión por parte de los demás candidatos exigiendo seguridad. Es cierto que hay amenazas para todos los precandidatos. ¿Qué más se puede decir de estos entretelones de la vida real de un país que tiene un mega país, una mega diversidad, tiene realmente un pueblo extraordinario, una inversión extranjera que también es muy buena y sin embargo está también atravesando estos problemas gravísimos de narcotráfico y terrorismo? Mira, el gobierno nacional invitó hoy a una reunión extraordinaria y urgente a la oposición, a los voceros de la oposición, a los voceros de gobierno. ¿Qué sucedió? Lo que tenía que suceder. Le dijeron al presidente que no iban a sentarse con él ni con el ministro del Interior, es el que hace en primera instancia en la invitación. José, ¿qué le están diciendo al presidente de la República? Que primero es el que él tiene la obligación de unir al país. Pero el presidente no está uniendo el país, lo está dividiendo desde que llegó. Porque todos los días tiene una pelea con un nicho de la sociedad, sea Congreso, sea la justicia, sean las universidades, sean los empresarios, los comerciantes, todos los días hay una pelea. Y la verdad es que cuando el presidente es el factor constitucional de la unión y el presidente no lo está haciendo. Entonces, los voceros y candidatos presidenciales no le van a asistir en virtud de que le han dicho hasta la saciedad que deje el lenguaje violento contra todos aquellos que no opinan lo mismo que él. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Congreso de la República no va a parar. La justicia no va a parar. Si algo está fuerte hoy por hoy en Colombia, son las instituciones, pero muy a pesar pues del gobierno nacional. Las altas cortes han salido el día de hoy con una carta contundente para que el gobierno recomponga la conversación nacional, que mengue los insultos, que los ponga en cero y
y que respete la institucionalidad y a todos aquellos que no piensan como él. Pero eso es difícil, José. Yo creo que eso es difícil porque el presidente está en campaña. Y hay unas personas aquí en Colombia que están a su lado que les encanta la contención y la pelea permanente. Entonces yo no lo veo claro. La creación de mayor protección hacia los precandidatos o candidatos presidenciales seguramente se va a dar porque pues así las condiciones lo ameritan, pero la verdad nadie se va a sentir tranquilo para estar en territorios que están llenos de guerrillas y de cocaleros y de terrorismo en este momento en buena parte de los territorios colombianos. Está complicadísimo todo para una campaña presidencial y congresional al principio del año 26, José. Bien, vamos a ir a una pausa comercial y continuamos con este y otros temas aquí en Hora Cero. Ya regresamos. Operativo Centinela 6 desmantela red de lavado de alias Fito en 3 provincias. 6 familiares de alias Fito detenidos, entre ellos la ex esposa y el hermano menor. Empresas criminales desmanteladas. 33 inmuebles allanados, 47 bienes incautados, valorados en más de 13 millones de dólares, golpeando así su economía ilegal. El bloque de seguridad actúa y no vamos a parar. No negociamos con el crimen organizado. Aquí empieza el Ecuador, primera iglesia construida por los españoles. Que quien hizo la música fue Nicasio Zapadi, que era libanés. Ahorita estamos viendo Grey Putú. Es muy chiquito, no crecen más. ¡Qué precioso! Apareció un cuchucho para saludarnos. Es el principal referente en la provincia del Oro. La propiedad, como les dije, tiene 3 hectáreas con bosques privados donde se puede hacer caminatas. Estamos ubicados en uno de los sitios estratégicos de la geografía del Ecuador. Estamos en playas. Se habla de que aquí es el segundo mejor clima del mundo. Estamos en el mercado de la Merced. Aquí hay el tradicional hornado y el plato típico por excelencia, el tigrillo. Bueno, vamos a probar entonces el chontacuro. Hoy van a probar lo que es el crepe de camarón con pangora y unas ostras gratinadas estilo Don Fortu. Espero que lo disfrutes, espero que sientas el placer. Porque es de los platos que más salen es el cocolón de cangrejo. Descubriendo Ecuador con José Toledo. Operativo Centinela 6 desmantela red de lavado de alias Fito en 3 provincias. 6 familiares de alias Fito detenidos, entre ellos la ex esposa y el hermano menor. Empresas criminales desmanteladas. 33 inmuebles allanados, 47 bienes incautados, valorados en más de 13 millones de dólares, golpeando así su economía ilegal. El bloque de seguridad actúa y no vamos a parar. No negociamos con el crimen organizado. Bien, continuamos con más de Hora Cero y vamos a presentar de inmediato a Jorge Chamba, asambleísta por ADN. ¿No está todavía? Ok, vamos a esperar entonces en breves instantes que esté el asambleísta para hablar justamente de la Ley de Solidaridad Nacional que se aprobó el día sábado con 84 votos. Mientras tanto, seguimos con Juan Fernando Jaramillo desde Colombia. Juan Fernando, la historia terrible en Colombia de los 80, de los 90, habla justamente de secuestros que terminaron en crímenes horrendos, en
intentos también de liberación que terminaron con muertes de un ministro de Justicia que se enfrentó justamente a Pablo Escobar y que terminó muerto. Ahora su hijo es alcalde en Colombia. Es decir, hay muchas cosas que contar. Con respecto a la madre del ahora precandidato que está en estas horas de dolor, ¿qué se puede decir con aquello? Porque nunca se determinó exactamente qué mismo había ocurrido. Sí, sin duda lo que ha sucedido en Colombia desde el siglo pasado y volvimos, no sé, todo estaba, digamos que, consensuado entre todos los actores políticos, económicos, sociales y demás, en que nunca más un muerto en campaña. Pero la situación se ha salido de ese consenso al parecer, porque tenemos unas líneas de adjetivización de la palabra en el gobierno que lleva a algunas personas a creer que el enemigo es el que le está al otro lado, que no piensa como yo y pues hay que matarlo. Hemos tenido muchos muertos desde el siglo pasado en virtud de la política, digo. Entonces, eso va a ser complicado si el gobierno nacional debe ponerse en los zapatos de un gobierno nacional, no de unos agitadores con medios de comunicación que los cubren ahí con un montón de micrófonos, que la verdad es que no se está haciendo bien la labor de unir al país. Nosotros tenemos problemas económicos, sociales, etcétera, pero nos hemos sabido también hacer una reingeniería entre nosotros a partir, por ejemplo, de una decisión para contrarrestar la FARC, el ELN y tal en el año 2002, y eso nos unió a todos para caminar. Pero la verdad es que hemos quebrado ese acuerdo en virtud de todas esas narrativas innecesarias de un gobierno que a toda costa quiere quedarse. Es eso, la jugada está ahí, José y audiencia. Juan Fernando, pero hay un tema... Como el gobierno quiere quedarse, o es por Petro o por otro que él ponga, entonces está dividiendo la sociedad, poniendo en calzas prietas la democracia y poniendo la vida, arriesgando la vida de algunos candidatos o precandidatos en ese sentido, José. Juan Fernando, en alguna entrevista anterior hablábamos de la cantidad de precandidatos a la presidencia de la República que tenía Colombia, una locura que tú me lo vas a recordar. Pero justamente la división no solamente está en la izquierda, también en la derecha, es decir, no han logrado unificar una postura como en su tiempo cuando estaba el expresidente Uribe. ¿Es eso cierto o me equivoco? No, en parte es cierto y en parte también es una estrategia. Meterle 69, 70 personas a una candidatura hoy por hoy tan tempranera muestra una línea de estrategia para decantar las situaciones, pero también es bastante extraño porque es primera vez que llegamos a un número tan alto y eso también implica una recomposición para saber si entre todos se puede contrarrestar a una izquierda que quiere quedarse a toda costa, José. Entonces, pero bueno, eso se verá más o menos después de julio, agosto, cómo se componen y quiénes se bajan y quiénes se quedan. Y en este momento hay alguien que desde tu perspectiva como analista, como abogado, puedas vislumbrar con respecto a la derecha. Indudablemente lo que ocurre ahora con Miguel Uribe, pues es fácil decir que ojalá pueda estar vivo, pero de ninguna manera esperamos que siga como candidato. Pero hay alguien en la derecha que tú puedas decir, este es seguramente el que va a ir. No, todavía no es posible porque las fuerzas se están centrando en primer lugar, cómo contrarrestar la narrativa
del presidente de la República, que es una narrativa salida de las realidades, y la derecha apenas está en camino a hacer primarias, seguramente el año entrante, en principio, para escoger personas que puedan representar la derecha. La izquierda también está enredada, pero todos están medio ahí en el camino. Pero lo preocupante aquí es esto, saludando al asambleísta Jorge Enrique Chamba. Lo más importante de entender es que tenemos una gran dificultad para Colombia. No hay una sola obra, ni una sola obra en los años que tiene el presidente Petro, y la plata la tienen guardada. Así como hizo AMLO en México, la dejan para lo último y recoger a todo el mundo, porque le voy a ser sincero a la audiencia y a usted, José, y al asambleísta, no hay ni una sola obra en estos años y meses de gobierno de Gustavo Petro, ni una. La verdad es que es impresionante lo que ocurre en Colombia, pero me quedo yo en este momento con esta ola de violencia que cada vez, dicho por los propios colombianos después de este fin de semana que hemos revisado mucho, no solamente las redes, sino los medios tradicionales, que hablan justamente de que esta violencia se asemeja a lo que ocurría en los años 80, 90 de la ola de los cárteles allá en Colombia. Por fin creo que tenemos ya a Jorge Chamba, el asambleísta de ADN. ¿Me confirman, por favor? Perfecto. Vamos, Jorge Chamba, asambleísta. Se aprobó la ley de solidaridad con 84 votos el día sábado. ¿Qué significa, primero, esta ley y cómo va a viabilizar la tranquilidad que busca el gobierno y la estabilización que busca también en el tema económico y de seguridad para el país? José, buenos días y mil disculpas. He tratado de conectarme, parece ser que el internet no está muy bueno, ¿no? No hay problema. José, mire, el sábado fuimos citados por el presidente de la Asamblea Nacional y fue un día histórico para la patria. 84 votos fueron posibles de ADN para que esta ley importante para el país de solidaridad nacional sea una realidad. Pero aquí al país también hay que decirle las cosas por su nombre. También hubieron 42 votos en contra de los colegas del Correo. Aquí queda demostrado quiénes estamos con la patria y quiénes están respaldando a estas bandas delincuenciales. El país fue testigo de este trabajo totalitario de ADN, un trabajo valiente en la cual sacamos puntos importantísimos para que el presidente tenga armas y vaya de frente al ataque con estas bandas que tienen sometido al país. ¿Cuáles son los puntos más importantes de esa ley, Jorge? ¿Cuáles son los puntos más importantes de esa ley aprobada? A esa iba, José. Habrán condenas hasta 30 años sin medidas sustitutivas. Eso quiere decir, como dice el pueblo, todo aquel delincuente que pertenece a una banda que forman y hacen estos actos delincuenciales en el país tendrán 30 años de condena sin medidas sustitutivas. ¿Qué significa? Que cumplirán su pena pelo a pelo, como dice el pueblo ecuatoriano. La siguiente medida dice que habrán allanamientos sin orden judicial. ¿Qué significa, José? Que la policía militar y quienes están inmersos en estos ataques podrán entrar sin problema alguno donde se haya detectado que hay la falencia, el error o hay cualquier cantidad de droga. Por ejemplo, para aquellos que tienen hacinamientos en casas, en ciudadelas de ricos, la cocaína por cantidades industriales, plenamente habiendo estudiado esa posibilidad, podrán incursionar sin previo aviso judicial, porque es de conocimiento público que estas bandas delincuenciales operan con jueces y fiscales corruptos, no todos, pero sí la gran mayoría, José, que son también informantes de estas bandas delincuenciales plenamente organizadas, que hoy por hoy superan un número de 40. Habrán indultos a policías y militares. ¿Qué significa? Que en esta guerra abierta, José, la policía podrá ir de frente al ataque para
también contrarrestar a estas bandas delincuenciales que le han hecho mucho daño al país. Entonces, hemos apoyado de una manera valiente, con un presidente joven que se ha puesto al frente también para demostrarle al país que estamos unidos, sabiendo que no solamente es un problema que le atañe al presidente de la República, sino también a la Asamblea Nacional, que hoy demostró una unidad donde estuvimos inmersos quienes conformamos ADN, los colegas del Pachacutic, que aún amenazados, que eso hay que decirle al país, José, amenazados por su dirigencia indígena, que toda la vida ha hecho tabla rasa de la ley, hoy estos valientes colegas de Pachacutic le dijeron, no señor, así nos voten, más importante es la patria. También felicitar, José, a los independientes que se sumaron, a los colegas también del Partido Social Cristiano, y ahí completamos 84 votos que son posibles ahora para que esta ley sea aprobada inmediatamente y el presidente tenga herramientas para ir de frente al ataque contra estas bandas delincuenciales. ¿Qué hay también en la Asamblea con respecto a leyes que reactiven la economía, que continúen dándole un marco de gobernabilidad y lo que esperan los ciudadanos, tener un trabajo, un empleo digno, etcétera? ¿Cuál es el próximo paso? Ya, mire, esta ley tiene medidas concretas como la protección a víctimas, incentivos a productores en zonas de conflictos y controles estrictos de las Fuerzas Armadas. El Estado enfrentará a las economías criminales y esperando que las otras instituciones del Estado también hagan lo que el país merece saber, quiénes están del lado del pueblo y quiénes están del lado de las mafias. Esta ley no solo refuerza la seguridad del país, también fortalece el tejido productivo y protege a los más vulnerables con incentivos tributarios hasta el 30% a quienes apoyen a nuestras Fuerzas Armadas. Además, esta ley canaliza la colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen organizado, impulsa la reactivación económica con apoyo directo a emprendedores productivos y actores de la economía popular y solidaria. Esta ley garantiza acción integral a las víctimas del conflicto armado con medidas sociales, económicas y psicológicas. Esta es una de las leyes con rostro humano que respalda a la mayoría de la Asamblea Nacional. Esta ley marca un hito en la lucha contra el crimen organizado. Por primera vez se establece un marco legal que permite confiscar directamente los bienes inmuebles y dinero de las mafias. Estos recursos dejarán de financiar la violencia y serán destinados a obras sociales para el bienestar de todos los ecuatorianos. Esta ley debilitará el músculo financiero de las bandas criminales y fortalece el rol del Estado como garante de justicia. Por eso es importante, mi querido José, que también el presidente declare como prioridad nacional la prevención y erradicación de niños y adultos para formar parte de estas bandas delincuenciales que hoy serán plenamente castigados. Entonces, mire usted la importancia que tuvo este proyecto de ley. Ahora sí, el país debe estar tranquilo. Aquí habemos valientes que nos hemos puesto al frente para decirle, señor presidente de la República, nos sumamos a usted, vamos de frente a esta lucha que es la lucha del pueblo. Mire, ya pasó en Colombia, cuando todo el país se unió para acabar con estas células que habían de drogas y de carteles, cuando Pablo Escobar lideraba estas bandas. Atacaron sus economías y por hoy están totalmente debilitadas, pero veo que existe un problema grande en Colombia con lo que pasó con el señor Uribe. Estamos viendo... Así operan estas bandas delincuenciales, José. Así es, estamos viendo justamente este tema que no solamente que nos atañe, nos preocupa porque prácticamente no existen fronteras con Colombia, y me refiero a la buena gente que si viene acá o va para allá. Sin embargo, para los delincuentes, los narcos, los terroristas, ven la forma como pasarse de un lado para otro, y justamente estamos conversando con Juan Fernando Jaramillo sobre este tema porque indudablemente nos atañe a todos, a ecuatorianos y a colombianos, y hay que aprender también de esa historia trágica en Colombia para que no se repita en nuestro país, aunque lamentablemente ya hemos contado algunos muertos y no queremos seguir haciéndolo. En ese sentido, Juan Fernando, me gustaría un comentario tuyo de cómo la integración entre Ecuador y Colombia puede prevenir más crímenes. José, y de nuevo saludando al asambleísta y a la audiencia, mire, Colombia y Ecuador tienen una historia
bastante larga de complicaciones por el narcotráfico y por el delito transnacional. Solo que las interrupciones ideológicas no nos han dado un camino de permanencia para contrarrestar esos problemas. Colombia, en su momento, nosotros todavía no hemos salido del problema de la cocaína, porque entre otras cosas Colombia es hoy por hoy el país que más exporta hacia el mundo cocaína, el primer país en el mundo. No hemos terminado esto porque tenemos la FARC todavía, y tenemos el ELN, y tenemos el Clan del Golfo, y tenemos Sinaloa, bueno, gente que está aquí dándole a eso. Pero la situación entre Ecuador y Colombia debe ser tan apropiada y efectiva, pero tenemos un presidente que nos gusta de Novoa, y ahí vamos a tener que esperar unos meses, un año y piquito, como decimos en Colombia, el piquito es muy pequeño, para que posiblemente haya un cambio de pensamiento sobre la seguridad y podamos desde Colombia, con todo el conocimiento que tiene la policía, el ejército, toda la institucionalidad, darle una mano a Ecuador, porque verdaderamente Ecuador no puede caer en las manos así como está México, como está Colombia, no puede caer en manos de esos narcotraficantes que están haciendo mucho daño en América Latina. Esperamos estar a tiempo, y así es como se conversa en el día a día, no solamente a nivel político, económico, sino en los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que sufren las diferentes muestras de inseguridad que existen en el país. Volvemos después de la pausa comercial con la parte final de nuestro programa. Operativo Centinela 6 desmantela red de lavado de alias Fito en 3 provincias. 6 familiares de alias Fito detenidos. Entre ellos, la ex esposa y el hermano menor. Empresas criminales desmanteladas. 33 inmuebles allanados. 47 bienes incautados. Valorados en más de 13 millones de dólares. Golpeando así su economía ilegal. El bloque de seguridad actúa y no vamos a parar. No negociamos con el crimen organizado. Después de lo que está ocurriendo con la guerra entre Israel y los palestinos de Hamas. En marzo del 2004, España fue sacudida por el terrorismo. Aquí en Madrid se ha alertado en nivel 5 a máxima seguridad por posibles atentados. ¿Qué significa Yacubiña? Proviene de los vocablos yacu, que es agua, y viña eterna. Hace millones de años, cuando la tierra caía, pero alrededor de esto lo que acercaba nunca moría. Esta tierra no queremos perder, porque queremos vivir. Puyango es un lugar bastante representativo, interesante. En cada comunidad quichua existe un chamán. Ellos son guaraní. Guayaquil también es semillero de cantautores que han hecho historia en Ecuador. Si les gusta, por ejemplo, los deportes extremos, qué mejor que Baños de Agua Santa en la provincia de Tungurahua. Nacen justamente estas cascadas, totalmente cristalinas. En las balsas de Totora es un emprendimiento familiar. Varias actividades que van desde ciclismo de montaña, puedes hacer media montaña, puedes hacer alta montaña. Sin embargo, lo que van a hacer justamente estas chicas es tener el privilegio de ver la caída del sol al último instante.
Descubriendo Ecuador con José Toledo. Operativo Centinela 6 desmantela red de lavado de alias Fito en 3 provincias. 6 familiares de alias Fito detenidos. Entre ellos, la ex esposa y el hermano menor. Empresas criminales desmanteladas. 33 inmuebles allanados. 47 bienes incautados. Valorados en más de 13 millones de dólares. Golpeando así su economía ilegal. El bloque de seguridad actúa y no vamos a parar. No negociamos con el crimen organizado. La parte final de nuestro programa Hora Cero. Un saludo cordial a todos los que se han integrado a nuestra señal en RTW24, en 24/7 y en los canales alternos también, en RTW24, también en YouTube y en TikTok e Instagram, y también en cable, en CN3, en cable a través de CNT en Canal 14 y Claro en Canal 14. Estamos con Jorge Chamba, asambleísta de ADN desde Quito, y desde Colombia Juan Fernando Jaramillo con la parte final. A propósito, es importante que nos aclare Jorge, por favor, Jorge Chamba, con respecto a la aprobación de la ley de solidaridad, porque resurgió la denominada tabla de consumo de drogas, que ahora la van a llamar parámetros de consumo, ya que se habla de que esta tabla de umbrales renace como parámetros de consumo, uno de los aspectos más polémicos incluidos en esta ley. ¿En qué consiste y cómo hay que aclararla para que los ciudadanos tengan absolutamente bien claros sus parámetros? Todos estos temas que hemos tratado en la Asamblea Nacional son puntos consensuados entre los ministros encargados, el presidente de la República, los asambleístas que formamos parte de la bancada de ADN, hasta que no haya con exactitud una medida, no puedo yo dar como hecho un punto tan delicado como este, que en primera instancia el señor presidente vetó esta tabla de consumo. Ahora tiene un tratamiento especial, que yo me abstengo de hacerlo hasta que no haya una definición absoluta de quienes lideran y manejan estos asuntos. Pero yendo un poco más allá, aparte de la tabla de consumo de drogas, es importante decirle al país que lo que ocurrió en el Pleno de la Asamblea Nacional es un caso histórico, donde nos unimos partidos políticos afines, donde nos unimos la bancada de ADN, donde se unió el presidente de la República, donde tiene que unirse la ciudadanía, porque este debe ser un problema que nos incumba a todos los ecuatorianos, no solamente al presidente. Es un problema tan delicado el que estamos viviendo, que hoy valientemente hemos puesto el pecho, José, y hemos dado la cara para que el señor presidente haga uso de estas herramientas que son vitales, que la gente está esperando en los sectores marginales. Mire, yo vengo de los sectores populares, donde de cada 10 negocios, José, 8 están vacunados. La gente quiere respuestas inmediatas, la gente quiere acción inmediata. Mire usted que los secuestros no cesan, hay muertos por doquier. Hoy por hoy, esta ley que aprobamos es de vital importancia para que la Policía Nacional haga su trabajo. Pero aquí también hay algo importante que recalcar, José, que también deben meterse en este proceso los jueces y fiscales que han demostrado ser corruptos. Mire usted que ahora poco cogieron a unos asesinos que luego pidieron medidas sustitutivas. Cuando se enteran que ya habían fallecido 4 personas que encontraron una cisterna, se dan cuenta que habían cometido un gran error otorgándole las medidas. Entonces, estos casos no pueden ocurrir. Hoy el país lamenta todos estos grandes problemas. Este problema de la inseguridad que vive el país tiene que ser enfrentada como lo estamos haciendo nosotros en la Asamblea Nacional, valientemente dando la cara. Igual, mire usted cómo vi llorar a un policía que decía, nosotros damos la cara para coger a estos delincuentes. ¿Por qué los delincuentes no deben dar la cara? También ese es un tema importante. Hay que identificar plenamente quiénes son los delincuentes y ponerlos a buen recaudo. Eso es importante recalcar, José. Vamos a hacer, por supuesto, el seguimiento de todos estos temas, porque tienen que ser aclarados y bien informados, y la Asamblea tiene, por supuesto, un desafío con respecto a aquello, informar de una manera clara y evidente cada uno de los puntos de esa ley. Y es muy cierto lo que usted dice, vimos los ecuatorianos prácticamente al borde del llanto a un policía
reclamar abiertamente aquello después de lo que usted acaba de informar. Estamos concluyendo el programa. Muchísimas gracias a Juan Fernando Jaramillo por haber estado con nosotros todo el programa, haber comentado ampliamente lo que ocurre en Colombia. Nuevamente, nuestra solidaridad con ustedes y esperar que primero se termine de salvar la vida de Miguel Uribe y por otro lado que retorne la calma y la paz a nuestros países. Muchas gracias a ambos entrevistados. Gracias a usted, José. Gracias a Fernando, un saludo en Colombia. Y también me sumo a la solidaridad por el hermano pueblo colombiano, por esta desgracia que no pueden ocurrir. En democracia esto no debe pasar, es la vida de un ser humano. Por Dios, hay que quitarnos las banderas políticas, hay que quitarnos la maldad de por medio. No es posible que se le intente quitar la vida a un joven que recién tiene la buena intención de querer salvar un país como Colombia, igual que lo que ocurrió acá con Fernando Villavicencio en Ecuador. Esto no puede pasar en América Latina. Mi solidaridad, Fernando, con usted y mis hermanos colombianos. Asambleísta, gracias. A José, gracias por la invitación. Que estén muy bien. Dios mediante, hasta el día de mañana. Los ecuatorianos que salieron del país